que comencemos a tratar el tema tan importante que planteábamos ayer, de hacer una mirada hacia el pasado de lo que sucedió en el 46 con este terremoto y sus efectos, y que veamos también qué aprendimos de eso y qué tan preparados estamos hoy para enfrentar un posible sismo de ese tipo en República Dominicana. Estamos conectados con el director de la ONESBI en este momento, con quien vamos a hablar sobre esto y mucho más. Ingeniero Reyes Madera. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Placer de compartir con ustedes temprano. Muy buenos días, ingeniero. En esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias. Digo, muy contento de compartir con ustedes en la mañana de este 4 de agosto del 46 para celebrar, o sea, de este 4, parece que no me escucha. Yo tengo el micrófono abierto. Bien. Les decía que hoy, a los 75 años después, es una fecha muy importante desde el punto de vista de la ingeniería sísmica para la República Dominicana. Si bien es cierto que fue un terremoto magnitud 8.1, por más que lo han querido revisar, definitivamente no han podido bajarlo su magnitud a más de 7.9. Sea como sea, un terremoto así es más de 100 veces la liberación de energía que se dio en el terremoto del 2010 en Haití. Y usted se imaginará, con más de 1.500 réplicas durante ese año, cómo estaba la población de Nagua, Matancita, El Bajío, Cabrera, todas esas zonas que bien fueron afectadas. Y yo estuve hace poco por allá y me dio mucha tristeza ver el hecho de que donde era Matancita antes, hoy hay un complejo habitacional enorme. No te escucho. Increíble, pero cierto. Yo fui uno de los que me opuso y le hablé con muchos que fueron a hacer los estudios y me mandaron a Júpiter. Bueno, pero yo creo que lo que quizá podemos aprovechar el tiempo es viendo qué hemos aprendido, qué hemos hecho, que la ingeniería dominicana, sobre todo, que ha hecho en todos esos años. Porque hay una lucha que yo he venido llevando, que es la de la necesidad de nosotros ponerle la mano a las edificaciones existentes para eliminar su vulnerabilidad. Y justamente en esta ocasión debo agradecer al señor presidente que escuchó el clamor y delegó en nuestras manos la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, fundamentalmente de las obras del Estado. Entonces, yo entiendo que tan pronto la pandemia comience a declinar, Dios mediante, ya sería cuestión del año que viene, podríamos estar iniciando un programa de rehabilitación de edificaciones escolares, por ejemplo, de hospitales, de edificios de uso público, ¿no? A nivel nacional, iniciando particularmente por la zona del Cibao, o sea, la zona norte, toda la franja norte de nuestra República Dominicana, porque es la zona en la que estamos expuestos a un mayor evento, dado que la falla septentrional, que nos cruza desde Montecristi hasta Samaná, prácticamente en línea recta, es una falla que en cualquier momento puede producir un terremoto sobre 7, o sea, 7.5, y eso sería desastroso si nos agarran nuestras escuelas y nos agarran la mayoría de los centros de salud, igual los colegios, porque esto no es exclusivo de las escuelas, o sea, no es solamente las escuelas públicas las que podrían colapsar en caso de un terremoto, también sabemos cómo se han hecho muchos colegios privados.
y también sabemos cómo se han hecho muchas clínicas privadas, que todas ameritan, desde el punto de vista de la responsabilidad y el respeto a la vida, ameritan ser evaluadas a raíz de la salida del último reglamento, que fue en el 2011, y que esperamos que pronto se pueda revisar y actualizar de nuevo. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería hemos logrado primero el reglamento del 79 a través de un trabajo desarrollado por la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sodosísmica, y luego la misma sociedad fue la responsable de la revisión del reglamento del 2011. Lamentablemente, en mi expresión aún tenemos tiempo. No ha sido posible ponerle la mano a ninguna edificación pública importante, exceptuando, en honor a la verdad, la intervención que se hizo al Hospital José María Cabral Ibáez, que fue una intervención justamente para eliminar la vulnerabilidad que tenía sobre el concepto de losas planas, o sea, losas apoyadas directamente en las columnas. Yo sé que ya hoy, después de ese video del edificio que colapsó en Miami hace poco, y donde murieron 50 y pico de personas, lamentablemente, ya la gente sabe cuando le dicen losas sin viga, o sea, que se ven como las columnas traspasan las losas y quedan todas como si fuera un panqueque, un grupo de una viga de pan, digamos. Y las columnas quedan igualitas sobre ellas, ¿no? Entonces, salvo esa intervención, el problema nos sigue quedando en las escuelas y en los demás hospitales, que son también vulnerables, y que nosotros estamos ampliando la oficina, estamos haciendo todo el esfuerzo para ampliar y tener una delegación, así como hay en Santiago y hay una en La Romana, tener una delegación en Puerto Plata, e incluso hablando con Abraham, estábamos conversando en que vamos a necesitar un par de profesionales también en Agua que nos den el apoyo en esas zonas, que cubran Agua, Samaná, y esa zona noreste del país. Buenos días, arquitecto Gerardo Fernández de este lado le saluda. Un placer para mí, en verdad, y para todo el equipo. Muy bien. Recuerde que hace unos años usted estuvo con nosotros por aquí en el auditorio de la UAPA, cuando se conmemoró el 70 aniversario del terremoto del 4 de agosto de 1946, que ya hoy conmemoramos el 75, eso hace 5 años. Pues permítame decirle que esa fue la primera vez que se habló públicamente y científicamente del evento del 4 de agosto por una iniciativa de Abraham, que usted bien se prestó a colaborar con nosotros, y fue todo un éxito porque el auditorio de la UAPA se abarrotó y ahí pudimos entregar su libro, que es el único libro que se ha escrito sobre el tema, bastante bien documentado, que debería estar en cada biblioteca y a los niños enseñárseles eso, porque la verdad es que nosotros vivimos sobre un barril de pólvora. Nosotros vivimos sobre el peligro, pero vivimos muy campante, y la gente dice que la Virgen de la Altagracia nos protege, lo que yo no pongo en duda, pero bien dicen también los refranes populares que a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, a partir de su experiencia con esa investigación tan exhaustiva que usted hizo para escribir ese libro que se llama El Día del Terremoto, y donde usted pudo conversar con sobrevivientes y pudo ver documentos de la época, y ya con su experiencia como ingeniero especialista en sismicidad y en estructura sismo resistente, ¿qué ha cambiado aquí en nuestra región específicamente, que sabemos que aún el 80% de las construcciones siguen siendo informales, que aún no tenemos una oficina local de obra pública que supervise los trabajos, ni una institución que le dé seguimiento a las construcciones importantes que ya están comenzando a aparecer,
porque esto es una zona que va en desarrollo. La pregunta es, ¿estamos ante el mismo peligro de hace 75 años o peor? ¿Qué podemos esperar y qué podemos hacer para estar preparados? Fíjate, tú acabas de decir la ausencia de instituciones de control. Eso quiere decir que en ese orden seguimos haciendo las cosas de una manera informal, por no decirte de una manera ilegal. Entonces, de hecho, nosotros estamos jugando con el terremoto y yo entiendo que llegó el momento ya de comenzar a hablar las cosas y decir cómo son. Si nosotros tenemos un terremoto aquí, para fines numéricos tenemos alrededor, estamos hablando de que podríamos perder alrededor de casi 2 millones de niños en nuestras aulas. Entonces, eso es una suma extravagante, extraordinaria, porque de esos hay la seguridad, la garantía de prácticamente de que hay unos 450 a 500,000 que están en edificaciones que no van a sobrevivir al terremoto. El otro millón y algo, millón y medio, están en edificaciones que van a recibir daños importantes seguros y muchas de ellas van a colapsar también. Entonces, aquí no se quiere hablar, si es en zona turística, no queremos hablar de terremoto ni de tsunami, cuando lo que debiéramos hacer es educar a todos los turistas que nos visitan y a toda la gente que nos visitan, diciendo, mira, si aquí pasa esto, pues lo que tú tienes que hacer es esto. Entonces nosotros hemos preferido la cultura y de la omisión, de no hablar de las cosas importantes, porque eso nos pueden afectar desde el punto de vista turístico, nos pueden afectar desde cualquier otro punto de vista, de inversionista y ese tipo de cosas. Sin embargo, yo soy de lo que dice que ya está bueno, o sea, ya nosotros necesitamos decir las cosas como son y llamarlas por su nombre. Si nosotros seguimos dándole la espalda a todas nuestras edificaciones vulnerables, no nos va a quedar de otra que llorar a nuestros muertos. Tan simple como eso, y eso no se puede decir de otra manera, porque los terremotos no matan a nadie. Quienes portan los muertos son las edificaciones, nosotros los profesionales, los no profesionales, construimos día. Ingeniero José Antonio Martín, abogado. Una pregunta crítica que realmente hablar de edificaciones, tenemos que poner 2 edificaciones en primario, que son realmente los hospitales, que supuestamente deben ser los refugios de los van a resultar heridos, entre comillas. Pero mi gran pregunta que siempre se le ha querido hacer, me alegro que esté aquí. Si la falla septentrional del país, que comienza en Cabo Cabrón y termina realmente en Montecristi, ¿qué ocurriría con la famosa presa de cola de la mina nuestra? ¿Qué ocurriría si esa presa falla por un terremoto? ¿Qué visión tienen, qué seguridad tienen de que eso sísmicamente puede ser resistente? La presa de cola. Fíjate, esa es una pregunta muy interesante, porque déjame comentarte lo siguiente. ONESBIE, que es como se llama la oficina que yo estoy presidiendo, se había dedicado hasta este momento a la evaluación simple y llana de evaluación visual de escuelas y de algunos hospitales. La oficina, que fue iniciada en el 2001, cuando el ingeniero Corominas, que en paz descanse, la fundó junto con la iniciativa de explosísmica. Esta oficina, los 18 años pasados, fue dirigida por personas que no tenían la más ligera idea de lo que era su función. Eso es correcto. Y lo que hizo fue mantener haciendo lo mismo. Pero esta oficina es una oficina que tiene que ocuparse no solamente de las escuelas ni de los hospitales, tiene que ocuparse también de las presas. O sea, tiene que ver la vulnerabilidad de las presas, tiene que estudiar si a raíz de los últimos avances que se han tenido
en la evaluación de la amenaza sísmica en la isla, tanto por el Servicio Geológico de Estados Unidos como por la misma sodosísmica, en el 2011 y luego ahora que debe estarse sometiendo el reglamento a una actualización nueva, o sea, a una nueva actualización, una nueva adecuación. Es importante que se sepa que también hay que incluir ahí los muelles y los puertos, pero también hay que incluir la vulnerabilidad de los puentes, que son estructuras que colapsan, de los elevados hasta de los puentes peatonales. Hay que incluir la vulnerabilidad de los acueductos, aeropuertos. O sea que la responsabilidad de la oficina no se limita, como se ha hecho hasta ahora, a escuelas. Ese es un compromiso donde esta oficina, que es de alta tecnología y es formada por profesionales de muy alto nivel, tiene necesariamente que satisfacer las necesidades de la República Dominicana. Y dentro de las necesidades no solamente están las escuelas y los hospitales, sino que está todo lo que he mencionado, que hasta este momento no se le había puesto la mano en la oficina. Significa eso que nosotros estamos ahora en un proceso de captación de profesionales especialistas en todas las áreas que he mencionado para comenzar a rehacer, o sea, yo digo que es el renacer de esta oficina, para poder cubrir todos los aspectos que son de vida o muerte, todos los aspectos que son vitales para la República Dominicana. Entonces, eso se ha hecho en todas partes del mundo, con las presas. De hecho, recientemente salió un trabajo muy importante donde de Chopra, donde se evalúan todas las presas existentes y se dan los diferentes procedimientos para poder nosotros saber cuál es el nivel de seguridad que tienen las mismas. Pero ese es un proceso que debe iniciar ya. Entonces yo decía al inicio que esperamos que la pandemia pueda ser controlada y que ya el año que viene el gobierno pueda disponer de fondos específicos para fortalecer esta oficina en cada una de las áreas mencionadas y poder entonces comenzar a evaluar presas como esa, presas como Tavera, por ejemplo, que siempre se ha dicho que está colocada sobre la falla de Tavera. ¿Qué pasaría hasta la línea noroeste si hay un problema en esa presa? Pero todas esas cosas son situaciones que nosotros como profesionales debemos de afrontar y debemos de decir tanto al Estado como al país: estamos en este proceso, porque si no, ¿qué va a pasar? Que nos va a agarrar todo de sorpresa. Y nosotros necesitamos cada día ser más conscientes de nuestros riesgos. ¿Cuáles son nuestros riesgos? Sí, ingeniero Amaury Reina de este lado, un placer saludarle. Mire, es importante lo que está diciendo y la pregunta que le hacía José, sí, respecto a supervisar si las infraestructuras que tenemos, por ejemplo, empresas, cómo reaccionarían ante un sismo, ¿no? Sin embargo, yo tengo otras preocupaciones. Usted planteaba hace un momentito de que el año que viene vamos a ver un trabajo que le va a permitir evaluar las condiciones en las que están las presas, los colegios, estas cosas, y también decía que hay una gestión que duró 18 años gobernando, que colocó en instituciones como la suya a personas que no tenían la más mínima idea de qué se hacía desde allí, y producto de esto se dieron, por ejemplo, yo conozco hace unos años de controversias que se dieron, por ejemplo, como se rentaba el edificio que hoy aloja al ministerio, Dios mío, al MAP, al Ministerio Administrativo, no, al de personal de la Presidencia de la República, y donde está la OPTIC también, que está el 27 de febrero, casi con Núñez de Cáceres, y decían cuando se rentó ese edificio, que aún no estaba preparado para alojar esas oficinas, que ese edificio tenía fallas técnicas y que ante un sismo era una de las edificaciones gubernamentales que pudieran sufrir grandes daños. Sin embargo, ahí hay dos importantes instituciones del Estado ahora mismo funcionando, una de ellas que tiene que ver con tecnología y que administra los servidores del Estado. Entonces,
¿qué hacer? ¿O qué competencia más bien tiene la oficina que usted dirige para regular esto y quizás obligar a que estas edificaciones sean desalojadas y demolidas? Me preocupa también la famosa construcción que tiene años en el malecón y que se reinició su construcción hace una semana supuestamente, y que estaba paralizada porque supuestamente tenía fallas de construcción. Ante un sismo, ¿qué hacer? Primero, para regularizar o normalizar esto, y bueno, ¿qué efecto tendría si esto se cae en medio de un terremoto? Mira, ese es un tema muy, muy importante, porque justo ahora se está haciendo la revisión de la ley 147-02 sobre la gestión de riesgo, y ahí en esa ley es donde se le asignan las funciones a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Entonces, estamos pretendiendo que atribuciones de esas que son de esta oficina, que hasta el momento está haciendo obras públicas, realmente pasen a nuestra oficina, para nosotros llevar el control y tener el derecho de poder hacer lo que tú estás comentando. Es evidente que el edificio donde está el MAP, el Ministerio de Administración Pública, es un edificio que originalmente se quería utilizar para las instalaciones del 911, y ese edificio fue evaluado y se determinó que había que hacer una inversión enorme en ese edificio para restablecerle para eliminar su vulnerabilidad. Sin embargo, no se tomó para el 911, y cuando yo vengo a ver de repente, pues ya están las oficinas del Ministerio de Administración Pública en esa edificación. Entonces, son muchas las aristas donde nosotros vamos a poder tocar, pero en la actualidad, la oficina que tiene que ver con la evaluación de la vulnerabilidad para la preservación del patrimonio nacional es la nuestra, pero a nivel legal no tenemos la fuerza suficiente para ese tipo de cosas. Por lo tanto, para nosotros ha sido de mucha alegría e importancia el hecho de que justo hace unos meses se esté iniciando la revisión de esa ley, porque en esa ley nosotros sí queremos que quede definido claramente cuáles son las funciones de esta oficina, para separarla de aquellas como el caso de obras públicas en esa parte, en ese aspecto, porque obras públicas se maneja con caminos, carreteras, puentes, y hasta ahora es quien ha otorgado licencias de construcción, pero eso son atribuciones para una institución que va a controlar las edificaciones nuevas, pero ya las edificaciones existentes es otro criterio, es otro concepto, porque ya tú vas a decir, bueno, si yo no tengo una prevención de determinar cuáles son las edificaciones vulnerables o cuáles son los acueductos vulnerables o los puentes vulnerables, entonces yo voy a tener un problema. Y de hecho, definitivamente esa no es una atribución del Ministerio de Obras Públicas, sino de ONESBIE. Entonces, el momento es importante. Y cuando yo me refería a lo de que tengo la esperanza de que el año que viene, es porque sencillamente, señores, no podemos ser insensatos y comenzar a presionar a un gobierno que está concentrado 100% en eliminar, en controlar la pandemia. Entonces, todos los recursos se están metiendo en salud. Entonces, ya luego con la salud, bueno, vamos a seguir la vida y vamos a seguir trabajando. Por eso yo no he insistido he respetado mucho eso, y lo que estamos haciendo es organizando la oficina, preparándola para cuando haya la oportunidad y los recursos, tener nosotros la capacidad instalada para poder dar respuesta a ese tipo de situaciones que son sumamente delicadas, porque están en juego muchas vidas. Pues esperemos. Ingeniero, yo espero leer en las expansiones del metro futuro la opinión de su oficina en el desarrollo subterráneo de nuestro metro de la gran capital, que es necesario aéreo o soterrado, pero yo a partir de ahora espero leer que su oficina es uno de los primeros encabezados del desarrollo de esa vía de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Pues, ingeniero, nosotros nos sentimos muy contentos. Sé que José y Amaury son parte de ese sentimiento de que usted esté al frente de la Oficina Nacional. Gracias por su libro, mire. Le habla a una persona que se lo ha comido página por página.
de que usted esté al frente de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Infraestructuras y Edificaciones. Esa institución prácticamente ni se conocía, increíble en un país, en una isla con una sismicidad como la nuestra. Eso es algo insólito. No, perdón, Geraldo, y que ha vivido de espalda la oficina, claro, ha vivido de espalda a iniciativas que han procurado hacer algo. Porque es mejor hacerlo que nada. O sea, la UAS, por ejemplo, desde el 2005 creó una institución que trabaja el riesgo, la mitigación de desastres. La UDUAL ha venido aquí a República Dominicana a impulsar iniciativas, y la ONEVIA siempre ha estado de espalda a todo esto. Entonces, qué bueno que hoy hay una gente al frente de la institución que se preocupa por el tema, que sabe del tema y que está dispuesto a echar el pleito para que el gobierno camine por donde debería caminar en torno a todo esto. Atención a los riesgos y desastres. Eso es seguridad de Estado. Así es. Exacto. Nosotros sabemos que en sus manos la ONESBI se encamina hacia su verdadero rol de garante de las propiedades públicas, privadas y de vidas, sobre todo, y del desarrollo nacional, porque este es un tema muy amplio. Muy amplio. Si a nosotros nos agarra un terremoto desastroso, va a castrar el desarrollo que la República Dominicana lleva. Así que nosotros le auguramos éxitos en sus funciones. Recuerde que esta es su tierra. Aquí usted tiene, además de su anfitrión estelar, que es el ingeniero Abraham Victoria, ya tiene 3 más todo el equipo que está detrás de cámara. Así que usted sabe que usted es un hijo adoptivo de esta tierra, porque se ha preocupado por ella, lo ha demostrado y lo ha documentado. Así que un placer haberlo tenido con nosotros. Muchísimas y lo esperamos por aquí. Muchas gracias por su palabra, y de hecho, pues yo espero en Dios no defraudarles. Pasen feliz día, y mi saludo a mi querido amigo y hermano Osiris, que lo veo por ahí ya preparándose. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos en breve con más de este especial que hemos preparado para ustedes: el terremoto 1946. Hablemos, información veraz y balanceada por TDN 98.1 FM.